La Logia de los Signos del Zodiaco presenta los signos más peligrosos del zodiaco, según el FBI. El Buró Federal de Investigaciones, reconocido en el mundo como el FBI, por el inglés Federal Bureau of Investigation, realizó una investigación en la que comparó los perfiles del zodiaco de las personas más peligrosas de Estados Unidos, basados en miles de delincuentes que están en prisión, e hizo un ranking de los signos del horóscopo más peligrosos. Número 1. Cáncer. Es el signo del zodiaco que acapara mayor número de delitos. Según el FBI, la mayoría de sus crímenes son los crímenes pasionales y los asesinatos en serie. En este signo se concentran un buen número de psicópatas y de personas mentalmente inestables. ¿Puede Cáncer ser realmente malo? Resulta muy extraño cuando los vemos sonreír o jugar con sus hijos, pensar que estos nativos puedan llegar a albergar sentimientos negativos en contra de persona alguna. Sin embargo, si tuviéramos que ponerlos en un ranking de maldad del 1 al 10, siendo 1 el más malvado y el 10 el más benevolente, sorprendentemente Cáncer estaría en un flamante puesto número 1. Número 2. Tauro. Según la investigación de la organización estadounidense, los segundos en el ranking son los nacidos bajo el signo de Tauro, suelen trabajar en solitario y sus delitos están vinculados con el blanqueo de dinero. Tauro es aferrado y terco. Si una persona le perjudica, no descansará hasta que su sed de venganza se vea saciada y disfruta que le imploren perdón. Su nivel de maldad hace que ocupes el puesto número 2. Número 3. Sagitario. Son carteristas, mangantes y estafadores muy activos. La mayoría de las veces, las personas Sagitario que han participado en delitos no hieren a sus víctimas, solo buscan robar. ¿Cuán malo puede llegar a ser Sagitario? El hecho de que el arquero se encuentre dentro de las últimas posiciones del zodiaco con respecto a la maldad no se debe a que no sepa ni esté interesado en planificar las más perversas venganzas, sino porque a los pocos días se olvida y todo vuelve a la normalidad. Afables y sonrientes, estos nativos pueden llegar a transformarse en tu peor enemigo, aunque sea durante un rato nada más, y destruirte si es que te has puesto en su camino. Su divertido arte de la venganza. Sagitario es el único signo capaz de transformar la venganza en un arte y, lo que es más, en un arte divertido. No podía ser otro que Sagitario. Para ellos vengarse resulta una instancia en la que pueden soltar al niño que llevan dentro. Poseedores de un espíritu infantil que, dicho en otras palabras, los hace actuar de forma notoriamente inmadura, son capaces de cambiar el azúcar por la sal y dejarla, como al descuido, en el escritorio de ese colega que tanto les fastidia. Tan divertidas son sus venganzas que luego se reúnen en familia para compartirlas. Si tienes una abuela de Sagitario, sabes bien de lo que estamos hablando. Sus historias pasan a ser un ícono del árbol familiar. Número 4. Aries. Según el FBI, suelen delinquir obedeciendo órdenes, podrían tener una doble vida. Mafiosos y todo tipo de actividades y organizaciones criminales. ¿Cuán malo puede llegar a ser Aries? Si quieres conocer la cara que se oculta detrás del entusiasmo y optimismo de los carneros, no tienes más que observarlos cuando son víctimas de una agresión o de un engaño. Es entonces que verás cómo su sonrisa se desdibuja y su afabilidad se va convirtiendo, poco a poco, en una ira irrefrenable, la cual es capaz de arrasar con culpables, así como también con inocentes. Pero, ¿hasta dónde es capaz de llegar en su descontrol? Un Aries herido. Las heridas llegan a nuestra vida en forma de decepción, de engaño o de traición. Afortunadamente, nuestra capacidad para recuperarnos de estas agresiones nos ayuda a volver a la vida en un tiempo prudencial y continuar con nuestras actividades. Sin embargo,
Cuando el rencor toma nuestra conciencia, dicha recuperación no se hace tan fácil y solemos volcar nuestra ira a los victimarios responsables de provocarla. Lamentablemente, Aries es un signo que suele hacer esto, y mucho más aún. Número 5. Capricornio. Finalmente, Capricornio entra en el ranking de los 5 signos más peligrosos del zodiaco porque siempre van a lo grande, les gusta ejecutar grandes robos y delitos y en grupo. Suelen ser muy organizados y por tanto muy peligrosos. Ambiciosamente malo. No es de extrañar que una persona que basa su vida en la ambición pueda llegar a tener algo de maldad. Aunque también hay que admitir que nadie se salva de esta característica humana, tan antigua como la primer célula de vida. No obstante, cabe preguntarnos, ¿hasta qué punto puede llevar Capricornio su maldad? A este signo se le conoce como el baile de las máscaras. Capricornio es un maestro en el arte de disfrazarse de lo que no es. En su camino hacia obtener sus metas, son muchas las mentiras de las que deberá servirse para hacer de cuenta que es dueño de un estatus, de ciertos conocimientos y de ciertas características personales que jamás tuvo ni tendrá. Vale la pena destacar que los signos del zodiaco, para los creyentes, pueden tener un vínculo o parecido con cada una de las personas que nacen en determinada fecha. Sin embargo, eso no quiere decir que las personas son exactamente como lo dice el horóscopo. Por ello, existe el libre albedrío y cada quien es capaz de elegir lo que desee ser. Te lo dijo la logia de los signos del zodiaco.